Doctora, buenos días. Hola doctora, qué gusto saludarla, buenos días. Igual, perdón por el retraso, he estado batallando con 3 computadoras, pero, ay, Dios santo, es No ley se de preocupe para Murphy. nada. Sí. Tenemos un gran número de personas esperándonos. Este, bueno, yo voy a hacer una breve introducción de lo que es el día y desde luego de su currículum y después la sesión es suya, doctora. Ok, doctora. Listo. Sí, ¿pueden empezar ya a dar el acceso, por favor? ¿Ya entraron? Bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión, en esta sesión que organiza cada 15 días el Departamento de Vinculación del Instituto Nacional de Cancerología. Me alegro mucho que estén con nosotros. Tenemos un gran número de participantes porque hoy tenemos una invitada de súper lujo. Y para hablar de un tema que es muy importante y que quisimos tocar en este mes que se conmemora la concientización del cáncer de mama. Este es un momento, el mes de la concientización tiene ya casi 40 años conmemorándose. Aunque todo el año tenemos que tener atención en lo que es el cáncer de mama, durante estas 4 semanas se hace un particular énfasis en la importancia de la detección oportuna, de conocer los síntomas, de estar más educados sobre lo que es el cáncer en esta localización. Nuestro país es un verdadero problema de salud pública, representa la primera causa de mortalidad por cáncer en un grupo muy importante de mujeres. Y entre este grupo, a las que más afectan están por arriba de los 50 años, pero sin duda también afecta a mujeres más jóvenes y de eso es precisamente de lo que nos hablará la doctora Claudia Arce. Doctora, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora, un placer estar con ustedes. De verdad agradezco muchísimo la invitación. Es un placer estar con ustedes. Por favor, siéntanse con la libertad de preguntar lo que sea. La plática tiene algunas imágenes a lo mejor un poquito complicadas, pero voy a tratar de hacerlo o de digerirlo lo más posible para que no nos quedemos con ninguna duda. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre cáncer de mama en mujeres jóvenes. Estos son algunos de los aspectos que les voy a platicar. Lo primero, como dijo la doctora Suchil, hay que entender la epidemiología del cáncer de mama y entender por qué cobra tanta importancia y algunas diferencias en la biología del cáncer de mama, su tratamiento y sus complicaciones, que al final esas parte de lo que ahora nos estamos preocupando. Siempre nos hemos preocupado, pero al final ahora más, porque cada vez tenemos medicamentos más efectivos que hacen que las pacientes vivan más, pero entonces queremos que vivan más y mejor. El cáncer de mama, como ya comentó la doctora Suchil, es el cáncer de mama más común que ocurre en México y en el mundo. Estos datos son tomados de una fuente que se llama Globocan. Globocan es digamos que una unión de todo el mundo para tratar de tener los registros de cáncer a nivel mundial. Y lo que nos dice Globocan, cuando vemos esta gráfica de la izquierda, es que el cáncer de mama ya es la neoplasia más común en ambos sexos. Antes era cáncer de próstata, pero ya en este año, que fue publicado hace unos cuantos meses, cáncer de mama ya es el cáncer más
común. Supera a próstata, cáncer de colon y recto y obviamente a cáncer cervicouterino. Cuando nos enfocamos solamente en mujeres, que es esta gráfica de la derecha, podemos ver cómo cáncer de mama representa más de una cuarta parte de los casos de cáncer. Es decir, en México, de cada 4 casos por cáncer que se diagnostican en una mujer, 1 al menos va a ser cáncer de mama. Cáncer cervicouterino, afortunadamente hemos logrado irlo disminuyendo su incidencia y esto es justamente gracias a las estrategias de prevención como el Papá Nicolau, estas estrategias de prevención que han demostrado efectividad. Vamos a ver, esperemos en unos años más, el impacto de la vacunación en gente joven para ver si todavía se logra disminuir aún más la incidencia de cáncer cervicouterino. Sin embargo, en cáncer de mama no hemos logrado hacer todavía mucho o tener mucho impacto sobre la disminución en la incidencia y mucho menos en la disminución en la mortalidad todavía. Entonces, en México, insisto, 1 de cada 4 cánceres que se diagnostican en mujeres corresponden a cáncer de mama. Pero entonces, ¿qué pasa ahora? Digo, eso es como en términos globales. ¿Qué pasa con las mujeres jóvenes? Bueno, en México pasan muchos datos importantes. El primer dato es de que en México se diagnostica el cáncer en etapas más tardías de lo que se diagnostica en otras partes del mundo. Por ejemplo, en México sabemos que la mediana de edad al diagnóstico, es decir, la mayoría de las pacientes cuando se diagnostica cáncer de mama van a tener 50 años. Eso es menos. En Estados Unidos o en Europa se diagnostica normalmente a los 60. Entonces nosotros detectamos cáncer 10 años antes de lo que ocurre en otros países. Hasta el momento no se ha logrado identificar la causa de este cambio epidemiológico. En general es en México y en Latinoamérica en donde se presenta este fenómeno. Se cree que tiene que ver mucho con la alimentación, con la incidencia de obesidad en etapas tempranas, por ejemplo, con nuestra mayor incidencia de diabetes. Sin embargo, son especulaciones, insisto, aún no tenemos una razón del por qué el cáncer se presenta en mujeres más jóvenes. Si nosotros vemos en esta gráfica de la derecha, lo que se compara son la barra oscura, la barra negra son las mujeres menores de 50 años y la barra blanca o transparente son las mujeres mayores de 50 años. Entonces, como podemos ver aquí en México y en Latinoamérica en general, casi la proporción casi es 50-50, ¿no? O sea, 50% en mujeres antes de los 50 y el otro 50% en mujeres después de los 50. E insisto, esto es diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver cómo mujeres menos de 50 años se representan aproximadamente el 15% de los casos. Y muchos de estos casos de Estados Unidos, por ejemplo, de Los Ángeles o de algunos estados así, son la población latina la que le da esa carga en mujeres jóvenes. En México, entonces, el INEGI refuerza estos datos. Si se fijan, la gran proporción de pacientes están diagnosticadas entre 45 y 49 años y otra proporción entre 50 y 59 años. Pero si vemos por abajo de 49 años, podemos ver cómo es una proporción alta de pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama. Aquí está, de hecho, mujeres por abajo de 49 años representan más o menos un 20% de todos los casos de cáncer que vemos en nuestro país. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mujer joven? La verdad es que en el mundo no hay una definición estándar de mujer joven. Algunos países lo consideran como antes de los 35 años, otros antes de los 40 y otros antes de los 45. Sin embargo, insisto, lo que es un hecho es de que en México más del 20% de nuestros casos engloban todos estos grupos de edad. En Estados Unidos, diagnosticarlo antes de los 40 años representa solamente el 4 a 5% de los pacientes. En Asia es alrededor del 13% y en México, aquí datos de nuestra institución, es el 17%. Como lo podemos ver aquí, ¿no? En México, en India, va incrementando la proporción de diagnóstico antes de los 40 años y en la Unión Europea, en Canadá, pues son prácticamente inexistentes, son casos muy aislados los que vemos en esa edad. ¿Y cuál es
la importancia, digamos, de poder o de saber sobre las mujeres jóvenes? Bueno, una de la importancia más grande radica en que sabemos que el cáncer en mujeres jóvenes es más agresivo. ¿Y cómo definimos esa agresividad? Pues porque una mayor proporción de mujeres jóvenes va a morir o puede morir por este cáncer en comparación con las mujeres mayores de 50 años. En esta tabla, insisto, son tablas un poco complicadas, pero a lo que quiero que se enfoquen es a esto que les estoy enseñando con la flechita. En prácticamente todos los estudios lo que nosotros podemos ver es que cuando el cáncer se diagnostica antes de los 40 o antes de los 35, tiene una mayor posibilidad de muerte. Hasta 40 veces más o hasta 7 veces más posibilidades de muerte en comparación con las mujeres más añosas. Y esto es independientemente de cualquier otro factor de riesgo que tenga la paciente, es decir, si son tumores muy grandotes o si tenía muchos ganglios en la axila. Simplemente la edad es este factor de mal pronóstico al que nos estamos enfrentando todos los días. Entonces, se ha intentado como escudriñar más allá de saber por qué es este pronóstico más agresivo. Y lo que podemos ver es cómo en esta gráfica de pasteles cada colorcito implica una proteína que está anormal en el tumor. Entonces podemos ver cómo en las mujeres jóvenes hay una mayor proporción de tumores agresivos, hasta 43%, por ejemplo, aquí, en comparación con solamente un 20% de pacientes en esta corte analizada, ¿no? Entonces vemos cómo hay una mayor proporción, el 70% de los tumores que nosotros vemos en mujeres jóvenes son tumores que traen ya genéticamente, digamos, la carga de mayor agresividad. Y esta agresividad, insisto, es mayor capacidad de que el tumor regrese, mayor capacidad de que enferme ganglios en la axila, mayor capacidad de que haya tumores grandes al momento del diagnóstico y mayor resistencia a los tratamientos. O sea, esto nos da esa agresividad. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos todos los días. Pero ahora las mujeres jóvenes tienen además otras peculiaridades. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que tratar una enfermedad muy agresiva, sino que tengo que ver a esta mujer como un todo, como una mujer que posiblemente no ha tenido su paridad satisfecha, es decir, desea tener hijos, y una mujer que, insisto, va a vivir mucho tiempo y que yo quiero que lo viva bien. Antes, por ejemplo, nuestra esperanza de vida hace 20 años era hasta los 70 años. Entonces, cuando diagnosticábamos cáncer en una mujer de 60 años, teóricamente la mujer iba a vivir solamente 10 años y entonces a lo mejor no veíamos tanto los efectos secundarios a largo plazo. Ahora nuestra esperanza de vida en México son 77 años, 78 años para las mujeres. Y si lo estoy diagnosticando a los 40, significa que esa paciente va a vivir al menos 40 años más después del cáncer. Entonces yo tengo que hacer todo lo posible para que esos 40 años que va a vivir después del cáncer los viva de la mejor forma. Entonces, insisto, en estas necesidades especiales que tienen los pacientes con cáncer, una de ellas es el embarazo. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos planteamos, ¿es seguro que una paciente que ya tuvo cáncer de mama se embarace? Yo como oncólogo le puedo recomendar que sí se embarace, de plano le digo, ese tema está olvidado. Bueno, hay muchos análisis que han intentado responder esta pregunta. En esta gráfica, bueno, lo que nosotros vemos aquí son los autores que han publicado. Lo que está de esta línea punteada a la izquierda significa que nos va bien. Y lo que está de esta línea apuntada a la derecha significa que no nos va tan bien. La suma de todos estos cuadritos está representada por este rombo. Es decir, la suma de todos los estudios está representada por este rombo. Entonces, cuando nosotros vemos si es seguro embarazarse después de tener cáncer de mama, podemos ver cómo está seguro. O sea, gráficamente podemos ver cómo este diamante está del lado de la izquierda, que quiere decir que es seguro embarazarse después del cáncer. Y que inclusive la posibilidad o el beneficio es hasta de un 40% de poderse embarazar después del cáncer. Esa es la seguridad que nosotros tenemos de decirle sí, sí, hazlo.
Y cuando nosotros vemos la posibilidad de que una paciente, insisto, recurra al cáncer después del embarazo, lo podemos ver aquí. La línea azul son las pacientes que no se embarazan versus la línea amarilla de las pacientes que sí se logran embarazar después del cáncer. Y como podemos ver, las líneas están completamente superpuestas, es decir, embarazarse no confiere mayor probabilidad de recurrencia de la enfermedad y no confiere un pronóstico peor. Por lo tanto, lo que podemos concluir es de que en una paciente joven que se quiere embarazar, esa es una estrategia segura. Y hay que discutirla con el oncólogo para poder identificar cuáles son los mejores momentos para poderse embarazar, porque evidentemente no se puede embarazar durante la toma de algunos tratamientos, pero creo que esta evidencia es algo muy, muy bueno, porque, insisto, porque le da a la mujer una perspectiva diferente. A veces el tener cáncer ya nos condenaba como a ciertas estigmas y a ciertos estilos de vida, y esto lo que nos abre son las posibilidades de que yo puedo elegir si quiero o no quiero embarazarme, y el chance de tener un embarazo a término es bastante alto, ¿no? Que sea exitoso, sin sacrificar, insisto, que regrese la enfermedad. El otro punto que insisto que nos importa mucho, pues es la toxicidad relacionada con el tratamiento. ¿Por qué me importa mucho? Pues porque yo quiero que la paciente tenga calidad de vida, o sea, quiero que todas las enfermas tengan calidad de vida y que vivan más, es decir, no quiero que mueran ni por el cáncer ni por la toxicidad de nuestros tratamientos. Otras cosas que también evidentemente nos importan, pues es el abordaje de comorbilidades. Como ustedes saben, en México nuestra incidencia de diabetes, de obesidad, de hipertensión es muy alta, más alta que en el resto del mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que atender también son estas comorbilidades. Insisto, porque la idea es ver a la paciente como un todo, no solamente como una paciente con cáncer, sino una mujer con un todo. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que tratar y de las que nos estamos ocupando. Entonces, ¿cuáles son estas toxicidades tardías que más nos preocupan? Pues la más común es la menopausia prematura. Nuestros tratamientos, sobre todo la quimioterapia, hace que la paciente deje de reglar. Y la posibilidad de que este cese de menstruación sea permanente varía un poco de la edad, pero también varía del esquema de tratamiento que yo administre. Entonces, la posibilidad de que yo deje a una paciente con menopausia prematura es hasta del 70%, es decir, es muy alta. Actualmente nosotros hacemos algunas estrategias para tratar de evitar esta complicación, pero aún así es una complicación común. Obviamente, si tenemos menopausia prematura, pues podemos tener bochornos. 1 de cada 2 pacientes puede experimentar bochornos. Tenemos ganancia de peso, digo, todas las mujeres y sobre todo nosotros yo que ya estoy entrando en esa etapa, sabemos que entre más crecemos, más nos cuesta bajar de peso y que a veces eso es difícil. Sabemos que hay una ganancia entre 3 a 6 kilos de peso en estas mujeres, que esa es una complicación de nuestros tratamientos. Hasta 1 de cada 3 pacientes puede quedar con fatiga crónica, y algo que también ahora estamos dándole mucha más importancia que antes es la disfunción cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Son pacientes que empiezan a experimentar inatención o falta de concentración para hacer las actividades cotidianas. Y antes se minimizaba mucho porque, insisto, pues decían siempre es que las mujeres quedan deprimidas, y entonces decíamos que ese término no existía. Pero ahora sabemos que sí, que tanto la quimioterapia como la terapia hormonal dan disfunción cognitiva, y entonces es algo que también estamos atacando. Complicaciones menos comunes, pero no por eso significa que no haya que vigilarlas, porque la gravedad de estas complicaciones menos comunes es muy alta. Son falla cardíaca y otros tumores como desarrollo de leucemias que las dan nuestros tratamientos, o cáncer de endometrio. Algunas pacientes quedan con neuropatía, es decir, esta sensación de adormecimiento en palmas y plantas de los pies, que algunas veces nos pueden dar dificultad para las actividades de la vida cotidiana. Puede estar presente hasta en el 30% de los casos. Osteoporosis es una complicación muy, muy común, y algunas pacientes llegan a formar trombos, sobre todo cuando dejamos catéteres por tiempos prolongados.
Entonces, el primer punto que les quería comentar, insisto, no porque sea poco común, es algo que debemos de perder de vista, es esta toxicidad en el corazón. La manifestación clínica que nos da la quimio roja, tan escuchada por todos ustedes, es el riesgo de falla cardíaca. Y sabemos que si una paciente hace falla cardíaca, la posibilidad de que muera por esa falla cardíaca es muy alta. Entonces, por lo tanto, lo tenemos que evitar. ¿Qué hacemos nosotros como oncólogos para evitar esta falla cardíaca? La primera es cuidar la dosis. De la quimio roja no podemos dar más de 8 ciclos, porque entonces si damos más de 8 ciclos, insisto, el riesgo de hacer insuficiencia cardíaca es mucho más alta. Generalmente damos solamente 4 ciclos, pero digo, ese es un poco nuestro margen de acción, entre 4 a 8 ciclos, para que sea seguro y que no incrementemos la posibilidad de tener esta complicación. ¿Qué otra cosa hacemos los oncólogos? Bueno, generalmente hacemos estudios del corazón para estar vigilando esta función. Podemos hacer un ecocardiograma, que es como hacer un ultrasonido del corazón, o podemos hacer un estudio de medicina nuclear que se llama MUGA. Y estos estudios, insisto, la intención es detectar anomalías antes de que se hagan síntomas. ¿No? Los síntomas de insuficiencia cardíaca son la falta de aire, las piernas se me hinchan. Entonces yo no me voy a esperar a que la paciente llegue así. Yo lo que quiero es diagnosticarla antes para darle un tratamiento, digamos, volver a restablecer esta función cardíaca y evitar que deje secuelas permanentes. Entonces, los factores de riesgo para hacer insuficiencia cardíaca son las mujeres mayores de 65 años, cuando ya hay una paciente cuando tiene hipertensión o cuando tiene alguna otra enfermedad cardíaca, dosis altas de la quimioterapia que les decía, y sobre todo si esta quimioterapia la combinamos con otros medicamentos o con otras opciones de tratamiento como radioterapia, podemos incrementar la posibilidad de desarrollar falla cardíaca. Entonces, insisto, lo que nosotros hacemos es estudios del corazón para estar vigilando que no haya problemas. Nos vigilamos mucho la dosis de la quimioterapia roja y si es necesario, pues pedimos apoyo a nuestros colegas de cardiología para que nos ayuden a tener un control de la enfermedad. Podemos a veces entonces agregar medicamentos que se utilizan para tratar la presión arterial, pero que se dan a dosis más chiquitas para tratar de evitar que haya desarrollo de falla cardíaca. Entonces, lo que se recomienda, insisto, es que durante el tratamiento estemos haciendo estudios cada 3 meses para que podamos evitar estas complicaciones. Las leucemias y los cánceres de la sangre son otras complicaciones que afortunadamente son muy raras, pero que si se presentan, la mortalidad es altísima, prácticamente es del 100%. Entonces, también por eso tratamos de evitarla. Y por eso es que en la vigilancia generalmente hacemos una biometría hemática, porque el que aparezca anemia o que aparezcan cuentas bajas de glóbulos blancos son factores que nos prenden el foco para poder sospechar esta enfermedad. Afortunadamente, insisto, la incidencia es muy baja, es menor al 1%, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, insisto, ahora que la supervivencia es tan grande, ¿no? A lo mejor antes no nos preocupábamos mucho porque a los 5 años perdíamos a las pacientes, pero ahora la intención es no perder a ningún paciente y entonces seguirla vigilando. Otra complicación, les decía, es la neuropatía, que es esta sensación de adormecimiento en palmas y plantas. Se puede acompañar también de debilidad, se puede acompañar inclusive de como caídas más frecuentes porque hay como debilidad en los pies y en la movilidad de los tobillos. Entonces, sabemos que los pacientes que tienen diabetes, por ejemplo, que tienen historia de consumo de alcohol o que tienen obesidad, son pacientes que tienen más chance de diagnosticar o de desarrollar esta complicación. Entonces, lo que nosotros hacemos es agregar medicamentos como gabapentina o pregabalina, seguramente ya han escuchado de ellos, para que nos ayuden a controlar la enfermedad. También algunos antidepresivos pueden funcionar muy bien. Y aquí lo que quiero es que se queden con la idea de que a veces damos medicamentos, no porque sean antidepresivos significa que estén
deprimidas, sino es para que nos ayuden a tener un mejor control de la enfermedad. La acupuntura, que aquí en el hospital tenemos, afortunadamente el servicio de acupuntura nos puede ayudar mucho. Y bueno, algunas otras estrategias nos pueden ayudar a controlar estas complicaciones. Les decía, hasta 30% de las pacientes pueden quedar con fatiga persistente, ¿no? Y es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo porque la fatiga es una experiencia muy subjetiva, ¿no? O sea, de repente estoy agotada y no sé por qué. Y a mí me ha tocado pacientes que me dicen, híjole, es que tengo 30 años, pero me siento como de 50, porque estoy cansada por las tardes, porque ya no me dan ganas de salir a tomar un café, ya no me dan ganas de salir al cine. Y créanme que esto es de los efectos secundarios con los que es más difícil de lidiar porque no hay ninguna estrategia efectiva. No hay de tómate una pastilla y mañana vas a estar mejor. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer y cosas que pueden funcionar, primero es descartar alguna causa orgánica de la fatiga, como puede ser el bajo funcionamiento de la tiroides, ¿no? Que esto es algo que puede ocurrir y que debemos de tratar, y insisto, esto puede ser una causa de fatiga. Tratar de corregir otras enfermedades como depresión, como ansiedad, como trastornos en el sueño, que puedan contribuir o exacerbar la fatiga que ya está experimentando la paciente. De las intervenciones que mejor funcionan para contrarrestar la fatiga es la actividad física. Y creo que por eso aquí nosotros en el INCAN estamos dándole tanta importancia justamente a la actividad física, a que haya un médico especialista en medicina del deporte. Vamos a abrir un protocolo para actividad física durante la quimioterapia. ¿Por qué? Porque al final es la terapia más efectiva y menos costosa que tenemos, ¿no? Se recomienda actividad física moderada de 30 a 45 minutos. Idealmente la meta es llegar a 5 días a la semana, pero si no, con 3 días a la semana puede funcionar. Terapia física, acupuntura y masajes también pueden funcionar para quitar la fatiga. Otras estrategias que pueden funcionar son los grupos de autoayuda. Eso ya está demostrado que a veces una intervención, ni siquiera psicológica, sino es la intervención y la comunicación con nuestros pares, con gente que ha pasado por lo mismo, nos puede ayudar porque nos puede dar estrategias que pueden ser efectivas. Y finalmente hay algunos fármacos que pueden ayudarnos en gente que tiene mucha fatiga o que esta fatiga de plano interfiere con las actividades cotidianas, como son los medicamentos que se utilizan para tratar el déficit de atención en los niños, que es básicamente el metilfenidato. Eso puede funcionar en casos de fatiga muy severa y sobre todo también en casos de disfunción cognitiva, como es lo que les iba a comentar. La disfunción cognitiva tiene más o menos unos 10 años que ha vuelto a tomar importancia, insisto, porque antes se decía que no existiera disfunción cognitiva, sino que las mujeres vivíamos deprimidas y eso era lo que no nos permitía concentrarnos y era lo que no nos permitía seguir adelante. Insisto, ahora se sabe que la quimioterapia por sí sola puede darnos disfunción cognitiva. Esto puede estar presente hasta un 20-30%, sobre todo durante la quimioterapia. No se ha encontrado que sea una secuela a largo plazo, pero que sí durante el tratamiento la paciente experimente, insisto, olvidos, inatención, falta de concentración. Y es una secuela muy común de pacientes que reciben terapia hormonal para el cáncer, como tamoxifeno, como estos medicamentos. Hasta 6 de cada 10 pacientes pueden experimentar un déficit cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, lo que se recomienda son estrategias, se llaman como de gimnasia cerebral, es decir, mi cerebro también es un órgano que tengo que fortalecer y que tengo que ejercitar. ¿Cómo lo fortalezco? Pues leyendo, haciendo rompecabezas, haciendo crucigramas, todas estas cosas que estimulan justamente y que hacen que mi cerebro trabaje un poquito de más. Si yo puedo hacer una actividad o aprender una actividad nueva, eso es padrísimo, como, no sé, hablar un segundo idioma, como a lo mejor yo no sé computación, pues hoy me meto a clases de computación, hoy me meto a clases de tejido porque yo no sabía y entonces aprendo a tejer y a bordar. Todas estas estrategias, insisto, todo lo que sea
como adquisición de conocimiento, hace que mi cerebro se esfuerce aún más y entonces nos ayuda a contrarrestar este efecto secundario. Otras cosas que también pues, pueden funcionar un poco son medicamentos, les decía, como los medicamentos que se utilizan para tratar el déficit de atención en los niños. Esto puede llegar a funcionar. Y esto lo usamos mucho en mujeres, por ejemplo, que están trabajando y que no pueden dejar o suspender las labores en la oficina y en quienes, insisto, es como muy importante que estén alerta. Personas que manejan, que tienen funciones que pueden estar en peligro si la paciente pierde la atención. Es bien importante también descartar otras causas, como pues obviamente Alzheimer, como algunas otras causas que puedan llegarnos a dar déficit cognitivo. Entonces también por eso a veces pedimos valoración por neurología, por neuropsiquiatría, porque es importante, insisto, descartar que no haya algún otro condicionante y que no solo yo esté achacando a mi medicamento cuando puede haber una enfermedad preexistente que puede ayudar, que puede causar. Entonces, este déficit cognitivo es algo muy complicado porque se ha visto que tiene que ver con nuestra propia carga genética, es decir, hay personas que tenemos o que somos más susceptibles a esta pérdida de memoria que otras. La enfermedad per se, porque sabemos que el cáncer libera sustancias que hacen que nuestro cerebro consuma neurotransmisores y nuestros tratamientos, obviamente, ¿no? Entonces, son como muchos factores los que hacen que mi cerebro de repente no funcione de la forma adecuada. Y a veces la consecuencia es que cuando yo me doy cuenta que no estoy funcionando al 100%, pues a mí me genera ansiedad. Y esta ansiedad y esta angustia favorece este círculo vicioso, ¿no? Porque entonces yo tengo un potencializador más que disminuye mi atención. Entonces, insisto, aquí nuevamente, ¿cuál es la mejor terapia? Pues la mejor terapia es ejercicio, actividad física, tratar de mantener una calidad de sueño lo más óptimo posible, disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de tabaco. Son estrategias que nos pueden ayudar, insisto, además de estos ejercicios que les comenté previamente. Hasta el momento no existe una intervención que haya demostrado que puede evitar el deterioro cognitivo. Entonces, tampoco hay ningún estudio que me diga qué paciente lo está desarrollando o no, porque si lo hubiese yo podría hacer estrategias de prevención, pero desafortunadamente no hay. Las intervenciones naturistas no han demostrado tampoco ser benéficas, como desde tomar vitaminas, desde tomar antioxidantes, no se ha demostrado que funcione. Entonces, estamos ante un área todavía muy gris, donde nos falta mucho para aprender, pero en donde es importante que ustedes nos mencionen que existe para poder generar mejores estrategias terapéuticas y de diagnóstico. Otras molestias, lo que les decía, pues son síntomas menopáusicos que inducen nuestro tratamiento, ¿no? Como bochornos, sudoraciones nocturnas, resequedad vaginal, algunas veces se nos puede salir la pipí sin sentir, si hay relaciones sexuales puede generar dolor por la falta de lubricación, casi siempre es insomnio, dolores articulares, cansancio. Entonces, nosotros también tenemos que estar alerta de estos síntomas y tratarlos. Desafortunadamente, el tratamiento más efectivo es volver a dar terapia hormonal, como estrógenos, pero están contraindicados y están contraindicados sobre todo en tumores que crecen por hormonas. Entonces, nuestras estrategias quedan más chiquitas y generalmente lo que nosotros damos son antidepresivos que nos ayudan a modificar estos neurotransmisores y terapias locales, ¿no? Desde más cremas hidratantes, cremas vaginales que nos ayuden a mantener la lubricación vaginal y con eso quitar la incontinencia y el dolor de las relaciones sexuales, ¿no? Puede haber, o más bien esta menopausia se puede dar por una cosa que nosotros llamamos insuficiencia ovárica. Es decir, yo hago que mi ovario deje de funcionar antes de lo que estaba programado.
si mi ovario estaba programado dejar de funcionar, por decirlo, a los 50 años o a los 48, y yo recibo quimio a los 40, posiblemente esta quimio adelantó esta falla ovárica y es la causa de todas las molestias que les comenté. Entonces, una de las estrategias que nosotros tenemos actualmente es dar un tratamiento durante la quimio para tratar de que el ovario no sufra daño con la quimioterapia y entonces no vaya a fallar antes de lo programado. Se ha demostrado que estas estrategias son efectivas, protegen el ovario como en un 70-80% de los casos que las usamos. El problema es las molestias que da el tratamiento, el tiempo que se utiliza, ¿no? Porque nos da todos estos síntomas menopáusicos. Para los bochornos se han utilizado todas estas cosas, vitaminas, plantas, pero la verdad es que ninguna funciona. Lo que mejor se ha demostrado que funcione son antidepresivos, insisto, como venlafaxina, es lo que mejor funciona para quitar bochornos. Y obviamente lo que mejor funciona nuevamente es ejercicio físico. Entonces, si se fijan, para tratar prácticamente todas las complicaciones que dan nuestros tratamientos a largo plazo, el ejercicio es vital porque es el que nos ayuda a quitar la gran mayoría de ellas. Entonces, es algo que debemos de considerar nosotros ya como una incorporación a nuestro estilo de vida, ¿no? El ejercicio debería de ser ya parte de, así como voy al mercado o como voy a trabajar, tengo que dedicar 30 a una hora de mi vida a hacer ejercicio. ¿Cuál ejercicio? El que yo quiera. Como aquí les puse, puede ser yoga, puede ser el ejercicio que yo quiera, puede ser caminar, puede ser bailar, puede ser salirme a jugar con la pelota. Lo importante es hacer actividad física. La otra cosa que les decía cuando inducimos esta falla ovárica prematura, pues es que tenemos infertilidad. O sea, por un lado, el oncólogo me está diciendo, sí te puedes embarazar y es seguro, no te damos mayor probabilidad de recurrencia, pero por otro lado, estoy dando tratamientos que hacen que sea infértil. Entonces, eso es algo muy complicado. Nuevamente, lo que actualmente hacemos es dar una inyección durante la quimioterapia para tratar de que el ovario no falle y entonces la paciente cuando termine el tratamiento conserve esta capacidad reproductiva y esta capacidad ovárica que esté funcionando muy bien. Y se ha demostrado que esta estrategia puede ser efectiva más o menos en un 50% de los casos. Hay otras estrategias como muy, muy efectivas, como puede ser la criopreservación de óvulos o de embriones, pero desafortunadamente a veces los tiempos nos están comiendo. Urge más empezar el tratamiento contra el cáncer que darle chance a un biólogo de la reproducción a que coseche óvulos, a que los extraiga y a que los fertilice. Entonces, a veces estamos, insisto, contra el tiempo y por eso nosotros preferimos utilizar una inyección para ayudar a preservar la fertilidad, ¿no? Entonces, esa inyección son estos, se llaman análogos LHRH, no sé si han escuchado, es un implante que ponemos generalmente en la pancita, es un implante que puede durar entre 1 mes a 3 meses la vida del implante y nos ayuda a preservar la fertilidad. Insisto, otras estrategias puede ser la criopreservación de embriones o de los óvulos, pero implican costo e implican tiempo que a veces no tenemos disponible. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como parte del personal de salud que vemos a mujeres sobrevivientes de cáncer? Bueno, lo primero que tenemos que estar seguros es de que el porcentaje de cura en etapas tempranas es altísimo. Más del 90% de las pacientes va a estar curada. Entonces, nuestra meta es la curación. Sin embargo, hasta un 20% van a presentar eventos secundarios a largo plazo, que ahí es donde tenemos que hacer mucho más énfasis nosotros, porque yo quiero que vivan mucho, pero quiero que lo vivan bien. Entonces, ¿qué hago para tratar de hacer esto? Pues justamente en las consultas de vigilancia lo que nosotros checamos son básicamente 3 cosas. La primera son los síntomas relacionados con la enfermedad, es decir, descartar que el cáncer no vaya a regresar. ¿Y cómo hago esto? Pues hacemos una revisión clínica, hacemos mastografías cada año, hacemos densitometrías óseas,
Hacemos estudios de imagen dependiendo de los síntomas, ¿no? Puedo pedir un PET o un gamagrama, dependiendo de los síntomas que tengan. No es forzoso hacerlos todos. La otra cosa que tengo que hacer yo durante la vigilancia es vigilar los síntomas relacionados a los tratamientos. Y para eso es que hacemos los estudios de sangre de forma periódica, ¿no? Porque yo quiero ver que no haya anemia inducida por mi tratamiento, porque tengo que ver que no hagan osteoporosis por mis tratamientos. Y finalmente tengo que vigilar y tratar otras comorbilidades, ¿no? Entonces, si es una paciente que era sana, pero que a lo largo del tiempo está elevando glucosa, pues tengo que empezar a diagnosticar y tratar esa glucosa alta, ¿no? Digo, a veces nosotros no lo hacemos en el instituto, pero la intención es contar con una red de apoyo con otras especialidades, incluyendo medicina familiar, por ejemplo, para que nos ayuden a tratar todas estas comorbilidades que se puedan ir presentando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías internacionales de lo que tenemos que hacer? Pues revisar a los pacientes más o menos cada 3 a 6 meses los primeros 3 años, después cada 6 a 12 meses y después cada año. Tenemos que asegurarnos de que ustedes como pacientes tengan educación en salud suficiente. ¿Suficiente para qué? Para que detecten signos de alarma, ¿no? Para que si algo les duele, por ejemplo, sepan diferenciar un dolor de, ay, bueno, hoy fue mi gastritis y se me quita mañana, o un dolor que ya es persistente y que no me gusta y que entonces tengo que ir al hospital porque este dolor ya tiene un comportamiento diferente. En donde se tengan que saber, se puedan explorar, y no solamente son las mamas, sino explorar en general todo el cuerpo, porque a veces pueden salir, por ejemplo, nódulos en el cuero cabelludo. Es un sitio poco común, pero a veces ahí es el sitio donde está regresando la enfermedad. Entonces, tenemos que estar alerta a todos estos síntomas, ¿no? Tenemos que otorgar asesoría genética, especialmente cuando hay carga familiar, ¿no? O sea, si yo les digo, es que mi mamá murió por cáncer y mi hermana tuvo cáncer, bueno, hay que dar asesoría genética para ver cuáles son las posibilidades que yo tengo de desarrollar cáncer y cómo puedo prevenirlo, porque aquí lo más importante es prevenirlo. O sea, no saber qué me va a dar, sino cómo puedo evitar que me dé, y si me va a dar, porque ya tengo esta carga genética tan grande, ¿qué hago yo para diagnosticarlo en una etapa 1, en donde la posibilidad de cura es más del 90%? Tenemos que asesorarlas en hacer una buena autoexploración mamaria. La gran mayoría de las veces decimos explórate, pero no les decimos cómo. Inclusive en el IMSS hicieron un análisis de 100 pacientes para ver cómo se autoexploraban y resultó que solamente 3 de 100 pacientes se exploraron bien. El 97% decían que se hacían autoexploración mamaria mensual, pero no la hacían bien. Entonces, justamente nuestra función es ayudarlos a hacer esta autoexploración mamaria de forma completa y correcta. Lo que les explicaba, hacer una mastografía, usualmente los primeros 2 años después del diagnóstico la hacemos cada 6 meses, pero después ya nos vamos a vigilancia anual, a menos que haya algún hallazgo diferente. En algunas pacientes tenemos también que hacer exploraciones ginecológicas, sobre todo cuando están tomando tamoxifeno, pero al final no hay que olvidar que al final como mujeres nos tenemos que seguir haciendo Papá Nicolau cada año y no tenemos que perder esta evaluación continua. Idealmente, en el mundo ideal, hay que ir acompañados, lo que les decía, de un médico de cabecera, que ese médico de cabecera puede ser un médico familiar, el médico del centro de salud, o el médico que ha visto a la paciente, o que los ha visto durante toda la vida, para que nos vayamos apoyando, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Sí, vigilar de comorbilidades, vigilar algunas otras cosas que pueden estar presentes y que el médico general lo puede tratar de forma correcta. En general, no se recomienda hacer estudios, lo que les decía, ¿no? Gamagramas, tomografías. No se recomienda a menos que haya un síntoma que me obligue a hacer un estudio clínico. Y tampoco se recomienda hacer marcadores tumorales. Yo conozco muchas pacientes que van y se hacen, si nosotros no se los pedimos, van y se los hacen por fuera. Y lo único que hacen a veces los marcadores tumorales es llenarlos de confusión, porque hay muchas condiciones benignas que los pueden elevar. Y entonces
ya me estoy mal viajando, ya me estoy haciendo muchos estudios sin que estén recomendados, insisto, por haber hecho un estudio que no era correcto. Y esa sería la última diapositiva. No sé si tengan preguntas, quieran que hable sobre algo más que no haya estado incluido en la presentación. Por favor, díganme. Doctora, muchísimas gracias. Sí tenemos varias preguntas que han llegado por el chat y a través de las redes sociales. Pero antes quisiera yo comentarles, leerles una parte del currículum de la doctora Arce que no presenté al principio, que solo dije que era una invitada de lujo y en efecto es porque la doctora forma parte, es una gran investigadora. Ella ha participado en estudios clínicos donde se ha demostrado la eficacia y la seguridad de estos nuevos medicamentos que ahora ayudan tanto a las pacientes con cáncer de mama. Además, bueno, de ser médico cirujano y una especialista en oncología, ella es maestra y doctora en ciencias médicas por el Instituto Nacional de Nutrición y la Universidad Autónoma de México. Trabaja en la clínica de tumores mamarios aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Ha editado varios libros y capítulos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama y ha publicado muchos manuscritos sobre diferentes aspectos del tratamiento, de la respuesta a tratamiento y de la situación del cáncer en México, tanto en revistas nacionales como internacionales. Entonces, cuando les decía yo que era una invitada de lujo, pues en realidad tenemos a una gran experta que además es una mujer muy joven que trabaja en esta enfermedad. Entonces, doctora, tenemos por el chat muchas preguntas que se me hacen súper interesantes y se las voy a ir presentando tal cual están para que, bueno, a lo mejor en los siguientes minutos podamos resolverlas, ¿no? Entonces, la primera pregunta de Sareli Trujano es, ¿qué sucede cuando una mujer embarazada tiene cáncer de mama en ese momento, en esa etapa? Híjoles, es muy complicado enfrentarnos en esa situación porque el embarazo contraindica muchos estudios diagnósticos. Entonces, a veces establecer el diagnóstico y el saber qué tan localizada o extendida está la enfermedad es difícil, porque es una paciente que no podemos meter a un tomógrafo o a un PET porque la radiación puede lastimar al bebé. Entonces, lo que nosotros normalmente, o sea, sí podemos dar quimioterapia durante el embarazo, pero tenemos que esperar a que pase el primer trimestre, que es donde se está formando el bebé y en donde sí no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que esperarnos hasta el segundo trimestre para poder darle tratamiento. Generalmente son pacientes en donde el producto se considera como valioso, entonces son pacientes que requieren una vigilancia por un perinatólogo constante y que se sugiere terminar el embarazo más o menos a la semana 36-38, es decir, en cuanto el bebito tenga pues mucha probabilidad de nacer sin estar en riesgo, se recomienda que el embarazo se termine por cesárea. Y ya una vez que el producto nació, entonces ahí ya hacemos, digamos, la fase más intensiva del tratamiento, ¿no? Ahí ya podemos radiar o ahí ya podemos hacer cualquier otra estrategia que se requiera por la etapa clínica. Si la paciente se embaraza, insisto, no podemos dar tratamiento en los primeros 3 meses. Lo que nosotros vemos es teratogénico o puede inducir la pérdida del bebé. Entonces, esa parte ahí no nos metemos a menos que la paciente no desee continuar con el embarazo y entonces pues sí la canalizamos a un servicio de ginecología. Muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas que nos hace alguien que es una paciente de cáncer de mama de 31 años, pero solo tengo no está su nombre, solo su dispositivo. Pero la primera pregunta que se me hace muy pertinente en este mes de la concientización es ¿por qué cuesta tanto trabajo que las diagnostiquen a tiempo?
Ella dice que por su edad pues fue a varios especialistas y nadie pensaba que pudiera tener cáncer de mama y eso desde luego retrasa el inicio del tratamiento. Híjole, creo que el problema es muy complejo. El primero, y a lo mejor duele mucho reconocerlo, pero es que la formación de nuestros médicos generales en general es deficiente. Yo les puedo hablar de lo que ocurre en la Facultad de Medicina. Oncología no es una materia que esté en la currícula de los estudiantes de medicina. Entonces, cáncer no es una enfermedad en la que el médico general esté pensando, ¿no? Va a pensar en muchas cosas benignas, va a pensar en infecciones, pero cáncer usualmente no es la edad. Entonces, por un lado, nos enfrentamos a la falta de conocimiento de los médicos, que son nuestros médicos de primer contacto. En segundo lugar, nos enfrentamos a que a los 30 años o a los 31 años, no es que no se pueda hacer una mastografía, sí se puede hacer una mastografía, pero es una mastografía que no me va a dar la información que yo necesito. Entonces, cuando yo tengo sospecha de una enfermedad, además de la mastografía, tengo que hacer estudios complementarios, como ultrasonido o como resonancia magnética, por mencionar algunos. Entonces, puede ser que entonces mi médico tuvo sospecha de algo maligno, pero me hizo el estudio y el estudio no es concluyente, porque, insisto, simplemente por la edad, las mamas son más densas, las mamas son más duras, más turgentes, y eso dificulta la interpretación de los estudios. Entonces, el médico no tiene buena sospecha y el estudio no es concluyente, pues posiblemente me voy por el camino de, pues no es nada y seguimos adelante hasta que los síntomas van incrementando. Aquí la sugerencia sería que si, o sea, yo me palpo algo anormal y el primer estudio no concluye, yo como paciente tengo que insistir en que me hagan un segundo estudio o un estudio diferente que sea complemento diagnóstico para ya tener yo entonces la tranquilidad y la certeza de que efectivamente no hay nada. El otro punto es de que en términos generales, digamos que de cada 10 bolitas que uno toca en la mama, afortunadamente 8 son benignas, no son cáncer. Entonces, a veces con este conocimiento, e insisto, estudios no concluyentes, pues uno dice, no es nada, es algo benigno y entonces te veo en 6 meses para darle seguimiento. Y a veces es en este tiempo en donde crece la enfermedad y ya nos cuesta más trabajo pues diagnosticarla y tratarla. Y finalmente, el último aspecto tiene que ver un poco con las barreras personales también, ¿no? De yo como del lado del paciente, pues obviamente yo no quiero que me digan que estoy enferma. Y entonces a veces yo lo que hago es ir a medicina alternativa o ir con tratamientos que son poco ortodoxos, pero que al final son lo que a mí me están ayudando un poco a cubrir mi necesidad personal. De hecho, justamente este mes de concientización de cáncer, creo que uno de los aspectos más importantes es ayudarnos a romper nuestras propias barreras personales. Es decir, o sea, a lo mejor me voy a enfrentar a la posibilidad de tener cáncer, pero lo voy a diagnosticar a tiempo y lo voy a tratar de forma correcta, no lo voy a evadir. Entonces, eso es parte de este mes de concientización. Así es. Sin duda es muy difícil diagnosticar a las mujeres jóvenes por esto que ha mencionado la doctora Arce. Y yo en una ocasión estuve en una reunión en donde se llegó a la conclusión que si la mujer siente que tiene algo, sin caer en la historia, en la histeria o en el extremo o demás, pero si después de acudir al médico le dijera que no, que faltan algunos estudios, la verdad hay que hacérselos y como dijo la doctora, insistir en que le hagan los estudios complementarios. Claro que eso representa más tiempo, o a lo mejor buscar un especialista de veras, pero lo más importante es conocer nuestro cuerpo, estar conscientes de ellos y luchar contra la enfermedad desde el momento de la sospecha, porque eso cambiará la historia, ¿no? Tal como mencionaba la doctora. Hay más preguntas aquí que estamos haciendo, que tenemos.
¿cuánto puede durar qué tiempo puede durar los efectos producidos por la quimioterapia y tratamientos hormonales como el anastrozol después de terminarlos? Nos pregunta Frida de la Torre. Frida, como comenté, hasta en 20% de los pacientes, es decir, 1 de cada 5, los síntomas pueden persistir por hasta 5 años. En términos generales, en 3 meses la gran mayoría de los efectos secundarios se fueron, como por ejemplo anemia, como baja de defensas. Esos síntomas generalmente desaparecen. Como en 6 meses más o menos el cabello ya regresa o ya empieza a crecer a una altura suficiente como para poderlo peinar o arreglar diferente. Generalmente en 6 meses, más tardar, se quita la fatiga, se reanudan ciclos menstruales, pero insisto, hay algún porcentaje donde pueden durar mucho tiempo. Ok. También nos preguntan sobre la criopreservación y otros métodos. Usted los mencionó someramente, pero hay como mayor, ¿podría ahondar en esto, por favor? Bueno, lo ideal, nosotros cada vez abogamos más porque el tratamiento del cáncer de mama sea realizado por muchos especialistas, porque la idea es que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para garantizar no solamente la eficacia de los tratamientos, sino dar el correcto a cada una. Entonces, lo ideal siempre es ir acompañado de un biólogo de la reproducción. Aquí en el instituto, nosotros canalizamos a las pacientes al Instituto Nacional de Perinatología. Y ahí en perinatología les explican las opciones que se tiene para preservar fertilidad y las características de cada una de ellas. La estrategia que yo tengo como oncóloga, insisto, es administrar un medicamento, ya sea en la pancita o una inyección en la pompa, que lo que hace es dormir al ovario para que no se muera con la quimioterapia. Digamos, eso es como a grosso modo lo que hace el tratamiento. Pero, insisto, otras estrategias más avanzadas las tenemos que ir de la mano de un biólogo de la reproducción. Aquí nos enfrentamos un poco a, obviamente, los costos. Son tratamientos que a veces pueden salirse de nuestro presupuesto, e insisto, y los tiempos, porque lo ideal es que de que se tiene el diagnóstico a que empecemos el tratamiento no pase más de 1 mes o 1 mes más o menos en promedio. Y hay veces que el biólogo de la reproducción necesita 2 o 3 ciclos de menstruales para poder reservar suficientes óvulos y garantizar un embarazo exitoso después. Entonces, ese es como nuestro mayor hándicap, que no tenemos suficientes biólogos de la reproducción, son costosos los tratamientos y los tiempos a los que nos estamos enfrentando. A veces en medicina privada es más fácil coordinar estas cosas, pero aún así, también parte del problema es de que no todos los oncólogos tenemos a lo mejor la visión de preservar la función ovárica y de valorar la fertilidad a largo plazo. Sí, eso es muy importante y en esto que mencionaba la doctora Arce de que uno debe, que estos meses de la concientización tienen como objetivo que todos conozcamos más sobre la enfermedad y tener educación en salud, pues estaría esta parte que si no nos lo están proponiendo, en caso de que fuéramos jóvenes, no tuviéramos hijos y quisiéramos y desafortunadamente tuviéramos un diagnóstico de cáncer, pues sí preguntarle al médico sobre estas opciones, porque si no lo tiene en mente en ese momento, de esta manera, pues va a poder darle las recomendaciones adecuadas. Creo que tenemos en nuestro público muchas jóvenes y esto hace que las preguntas sean no las habituales, de las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, aquí Carla Patricia Rosales nos pregunta si la leche materna tiene, bueno, si deben de amamantar y si han tenido mastectomía con la otra mama podrían amamantar y si la leche tiene la misma calidad o si los fármacos de la quimioterapia pueden afectarla o alterarla.
Se puede lactar siempre y cuando no estés tomando terapia hormonal. Si estás tomando tamoxifeno o inhibidor de aromatasa, no puedes lactar porque el medicamento cruza a la leche y entonces el bebito va a tener o va a estar tomando también ese medicamento. Entonces, insisto, si no estás con ningún tratamiento, sí puedes lactar sin ningún problema y la leche tiene la misma calidad. Si se hizo cirugía conservadora, no se, o sea, no es que no puedas lactar, sino la radioterapia que reciben las pacientes que tienen cirugía conservadora hace que no haya una producción de leche correcta. Entonces, solamente se puede amamantar con la mamá sana. Aquí tenemos varias preguntas sobre la mastografía y sobre este mes en donde se hacen tantos llamados a hacerse la mastografía. Y entonces las voy a tratar de juntar todos. Por ejemplo, ¿por qué en México? Se las voy a juntar y ya luego lo puede contestar todo junto. ¿Por qué las mastografías se recomiendan para mujeres mayores de 40 años si está este grupo de mujeres jóvenes? Luego, estas campañas de hazte la mastografía, te llaman como a hacerla, pero no hay sitios donde hacerla y tampoco te dicen, nada más dicen hazte la mastografía, pero tampoco te dan tanta información sobre cómo los efectos secundarios, parte de la educación de ellas, ¿no? Entonces, los hacen todos, desde las tiendas comerciales, los productos, todo el tiempo llaman a la mastografía. Sin embargo, por otro lado, tenemos esto de pálpate o tócate. Entonces, la mastografía o la autoexploración, ¿dónde está ahí la recomendación adecuada, no? Bueno, la recomendación son ambas. El explorarnos, eso tiene que ser, lo ideal es explorarnos una vez al mes. Si yo estoy arreglando, lo ideal es que me lo haga el 5.º día después de que empecé a menstruar, porque eso garantiza que mis mamas ya no van a estar tan congestionadas, entonces ya no voy a tocar bolitas. Y si ya no menstruo, lo ideal es fijar un día en el calendario, por decir, oye, 7, todos los 7 de cada mes, yo me voy a autoexplorar. Una cosa no excluye a la otra. Al final lo que decíamos, nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo para poder detectar alguna anomalía. Si yo no conozco mi cuerpo, entonces no sé cuándo es normal y cuándo es anormal, por lo tanto no busco atención médica. Entonces, por eso es importante la autoexploración. La autoexploración, algo que les decía, se tiene que hacer bien y hacerlo bien implica tocar desde el cuello, tocar desde arriba del huesito de la clavícula, abajo del huesito de la clavícula y las axilas. Si no toco todas estas zonas, es una autoexploración que no es buena y que entonces no me está ayudando a prevenir como quiero que funcione la autoexploración. Entonces, insisto, la autoexploración se tiene que hacer siempre, bueno, es lo recomendable que se haga siempre. La autoexploración se debe de hacer desde los 25 años. Y lo ideal es que vaya acompañado con una exploración por un médico o por un profesional de la salud al menos 2 veces al año. Por ejemplo, nosotras que vamos cada año al Papá Nicolau, bueno, ahí el ginecólogo también me tendría que hacer una exploración mamaria para estar seguros que estamos bien. Entonces, insisto, no son excluyentes. Eso es respecto a la autoexploración. Respecto a la mastografía, se recomienda después de los 40 porque antes de los 40 pierde sensibilidad diagnóstica. ¿Esto qué quiere decir? La mastografía lo que hace es comprimir toda mi mama para que salga en una placa, pero la mama en las mujeres jóvenes tiene mucho tejido glandular, porque al final la mama está hecha para producir leche. Entonces, hay mucho tejido glandular que cuando yo la veo en la placa, lo que veo es una mama completamente blanca. No alcanzo a ver qué hay detrás de esa cosa blanca. Entonces, ¿para qué voy a hacer un estudio que no me va a dar la información diagnóstica que yo estoy buscando? Entonces, por eso es que se recomienda hacerla después de los 40. Inclusive en Europa la recomiendan hasta después de los 50. ¿Por qué? Porque ya va teniendo una mayor sensibilidad diagnóstica. Conforme yo voy creciendo, mi mama se va sustituyendo por grasa. Este tejido glandular se va sustituyendo por grasa. Y entonces la grasa es como esta parte ya más negrita que nosotros vemos en la mastografía y ya me permite ahora sí hacer un diagnóstico o encontrar alteraciones que pueda yo encontrar en la mastografía. Insisto, no es que esté contraindicada a los 20 o a los
25, simplemente que no me va a dar la certeza diagnóstica que yo estoy buscando. Por eso es que a veces en mujeres jóvenes siempre se tiene que hacer un ultrasonido también, porque entonces ya la información que me da la mastografía con el ultrasonido se suma y ya se complementa y entonces yo ya puedo saber si hay o no alguna alteración y cómo darle seguimiento. Ahora, la mastografía en el mundo es el único método que ha reportado que es efectivo para disminuir la mortalidad por cáncer. Cuando nosotros hacemos estudios que se llaman de tamizaje a población sana, lo que uno quiere es prevenir. O sea, yo no quiero tratar porque se supone que yo soy sana. Yo lo que quiero es prevenir el desarrollo de una enfermedad. Entonces, la mastografía tiene la ventaja de detectar enfermedad antes de que sea palpable. O sea, si yo me toco una bolita, a lo mejor la bolita ya mide como 2 centímetros y entonces ahí ya existe la posibilidad de que haya ganglios o que haya otras cosas. Entonces, lo ideal es detectarla antes de que yo me la pueda palpar. Y esa es la ventaja de la mastografía. Por eso es de que en el mundo lo que se sugiere es hacer mastografías, insisto, para detectar enfermedad antes de que sea palpable y en donde la posibilidad de cura es muchísimo más alta que si yo me espero a hacerla palpable. La mastografía, perdón, en términos generales, evita que el 30% de las mujeres mueran por cáncer. Insisto, solamente por un diagnóstico mucho más temprano y mucho más oportuno, con mejores intervenciones terapéuticas. Entonces, por eso es de que siempre se recomienda la mastografía. En el mundo en general, la mastografía lo cubren los servicios de salud. En México, ahí es donde tenemos problemas porque no está cubierta a veces por nuestros sistemas de salud. O sea, los derechohabientes al IMSS y al ISSSTE sí pueden tener acceso a mastografías de tamizaje, pero la población no derechohabiente somos quienes a lo mejor no tenemos acceso a ese tamizaje que normalmente se hace. Y justamente es en esta población en donde es más complicado encontrar un lugar que sea bueno, como dicen, bueno, bonito y barato, ¿no? Porque lo que yo quiero es de que me hagan un estudio de calidad, que la interprete un radiólogo que sepa, que tenga especialidad en mama y que me pueda canalizar a algún lugar si es que yo requiero un estudio complementario, una biopsia o lo que sea porque hay sospecha. Ahí es donde en nuestro país estamos un poquito atorados en esta optimización diagnóstica, ¿no? Inclusive la OMS lo que recomienda en países como nosotros, en donde no hay los recursos suficientes para poner un mastógrafo en cada esquina, lo que recomienda es que nuestros esfuerzos económicos tendrían que estar destinados a este diagnóstico oportuno. O sea, insisto, yo ya fui al mastógrafo de la esquina, pero quien me lo interpretó es alguien bueno, entonces si me dice que hay algo mal es porque hay algo mal y entonces me va a canalizar con quien necesito ir para que me haga el diagnóstico. No sé si respondí todas. Sí, sí, la verdad. Bueno, son casi, nos hemos pasado unos minutos, empezamos tarde porque tuvimos algunos problemas con las computadoras, como se dieron cuenta nosotros, pero sé que la doctora Arce está muy ocupada, que tiene la consulta esperándolo, no lo voy a extender más. Doctora, hay muchísimas felicitaciones en los comentarios, agradecimientos, que ha sido muy clara, que nos ha enseñado mucho el día de hoy y yo se lo agradezco. Solo voy a hacer un comentario a Margarita Patiño, ella es paciente de nuestra institución, del instituto, y dice que la diagnosticaron muy joven, a los 34 años, ahora es una superviviente de 17 años, pero ella quisiera saber si hay algún apoyo para personas como ella que han evolucionado, que solo viene una vez a la institución, pero que tiene esos efectos tardíos como la fatiga, el dolor crónico y demás. Yo debo de decirle, salvo lo que diga la doctora Arce, a Margarita que sí, que se ha trabajado mucho por tener varios servicios que acompañaran a los supervivientes de largo plazo, a las pacientes. Desde luego tenemos el Centro de Apoyo Integral, el CAI, donde hay
acupuntura, sesiones de yoga, grupos de terapia. Nosotros con estas sesiones lo que queremos es contribuir. ¿Se acuerdan ese segundo punto que decía la doctora Arce en su última diapositiva que hay que hacer? Pues educarnos, hay que contribuir, hay que saber, hay que enseñarnos cada día más sobre lo que es la salud y cómo cuidarnos, porque parte de la responsabilidad del cuidado, una gran parte está en nosotros. Cuando venga su consulta, pregunte por estos servicios, están disponibles, puede inscribirse o puede pedirle a su oncólogo cuando la vea, si tiene mucho dolor, pues que le dé una interconsulta a los servicios de dolor que están disponibles en la institución. Supongo que para aquellas que, que han sido tratadas en otras instituciones, pues habrá el equivalente tanto en el seguro como en el ISSSTE o en otros hospitales regionales o generales. Doctora, si quiere darnos un mensaje, yo le agradezco muchísimo estos más de una hora que nos ha dedicado y todo lo que aprendimos de su experiencia y de sus conocimientos. No, bueno, lo único que me resta es agradecerles, de verdad, creo que este esfuerzo que está usted haciendo, doctora, es muy grande porque la educación es como la piedra angular para que todos fluyamos mejor y seamos mejores, ¿no? Tanto en nuestra salud como en la vida en general. Entonces, creo que fomentar la educación es vital y fundamental. Y lo único que les diría es que siéntanse con la libertad de preguntarle a su médico tratante y de comentarle todas estas molestias que puedan sentir, porque nuestra obligación es ayudarlos a que ustedes estén bien. Y como les dijo la doctora, ¿no? Aquí en el instituto afortunadamente tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar para que estén ustedes bien, pero que hay instituciones que a lo mejor no las tienen, pero que se pueden crear y la única forma de crearlas es expresando la necesidad de ellas, porque si no expresamos esa necesidad, pues estamos bien y entonces nunca nos vamos a mover hacia adelante. Entonces la idea es estar mejor cada día. Entonces hagámoslo, unámonos y luchemos por estar mejor. Muchísimas gracias. Excelente mensaje. Unámonos. Es el mes de la concientización del cáncer de mama. Por favor, pasen la voz a todos los que conocen, tanto hombres como mujeres. Tenemos que saber más acerca de esta enfermedad. Hay muchísimas preguntas más. Nosotros las colectaremos y, doctora, si nos permite, se las haremos llegar para que nos ayude a contestarlas y nosotros podamos enviárselas a quienes han planteado sus dudas. Claro que sí, un placer. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por asistir. Llenamos la sala. Somos más de 100 aquí en el más todos los que tenemos en Facebook. Así es que ha sido una sesión en que yo me quedo feliz. Gracias a mis colaboradoras que trabajan tanto porque esto sea posible y desde luego a nuestra ponente que nos ha enseñado mucho. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias. Muy bonito, les agradezco mucho. Ay, gracias.